Bueno, ya está con nosotros, acaba de llegar, ya se ha manifestado y se encuentra desde el vecino país de Perú, Christopher Rojas. Christopher, bienvenido a esta ya tu casa, el Galpón de los Cuentos Vivientes. Gracias, es un placer, una sorpresa para mí también. Sí. No, para nosotros es bastante grato recibirte y aún más haber tenido contacto con tu obra, gracias a Angie, el hada de las comas y también directora del sello editorial Colmillo Blanco, gracias a su recomendación. Cuando nos recomiendan obras que nos vuelan la cabeza, como fue el caso de Sentencias Personales, Mm. nos sentimos muy gratos y estamos contentos de tenerte hoy con nosotros. Vamos a empezar un poco con, no el origen de la obra, porque tengo entendido que nació en 2008, durante el boom de los blogs en Internet. Sí, entre 2007 y 2008, sí, más o menos, claro. Pero algo que me voló la cabeza es el juego lingüístico que tiene tu obra, que está conformada de aforismos, y me recordó mucho a los aforismos de Kafka, sobre todo, y a los aforismos nietzscheanos. Entonces sí fue como jugar con la filosofía, y recordaba el primer texto de Ernesto Sábato, Uno y el Universo, que también coincidencialmente son aforismos. Entonces, ¿cómo es la relación de Christopher Rojas con este elemento narrativo, el aforismo? Pues, a ver, se trata de recordar, entonces esto, no lo pensé, o sea, nunca pensé en que algún día publicaría, pero se hizo una rutina escribir. Se me hizo una rutina, escribía después del almuerzo, antes del almuerzo, cuando estaba en el bus. Creo que seguía inconscientemente la consigna de Onetti, ¿no? Cuando él dice, pues, cuando le dice a Vargas Llosa, pues, ¿sabes cuál es tu problema, Mario? Que para ti la literatura Es como es un una relación matrimonio, formal. es Y una para esposa. mí es simplemente mi amante. Entonces, aunque suene muy romántico, escribía cuando realmente mi cuerpo lo pedía. Entonces, a veces escribía a propósito de una canción, a propósito del cine que me gusta, a propósito de la música que me gusta mucho, obviamente a propósito de recuerdos, de relaciones que estaba viviendo, de lo que veía y de lo que imaginaba también, ¿no? Entonces esto es un poco, si quieres, yo, el escribiente, como un ser permeable, ¿no? E ingresa al mundo y obviamente yo también, pues, toda mi subjetividad, digamos, ¿no? Eso, volcarla sobre tal vez, no sé si sea lo mejor que puedo hacer, pero en todo caso me sentía muy cómodo y el blog efectivamente facilitaba todo eso, ¿no? Sí, yo creo que es un poco la idea esa, ¿no? Acabas de mencionar dos elementos que también se encuentran en tu obra, que es lo cinematográfico y también, por ende, el capturar ciertos momentos, la intensidad sobre todo. A medida que uno avanza sobre la lectura de tu libro, en algunos pasajes es como si tú estuvieses contemplando, y me recordó una canción de Piero, Cosas que pasan, y tú dices que escribías en el bus, y el bus tal vez es uno de los dinamizadores más poderosos que se tiene hoy por hoy en la literatura, porque a medida que pasamos el mismo trayecto, si se quiere, una y otra vez, es volverle a hacer el juego a Heráclito de la dialéctica, viejo y nuevo al mismo tiempo, es la intensidad con lo que puedes ver un nuevo día. Entonces, por ejemplo, en Ashes, que para mí es Ujú. una referencia musical, es Bowie, Sí, quería sin duda. preguntar, ¿qué Mm. pasó ahí? ¿Escuchaste Bowie en el bus? Fíjate, Ashes to Ashes, y creo que es la primera vez que alguien me dice eso y me sorprende gratamente. Finalmente, alguien lo notó. Tiene que ver con la frase de Bowie. ¿Y cómo surge? Por acá tengo que decirlo. En el blog, ¿cómo funcionaba? Tomaba una foto y luego una leyenda, o solamente la foto. O escribía un texto y luego anclaba un video. Eh, entonces para mí fue novedoso este tema del libro porque iba a decir, ¿cómo quedará ahora, no? Y hacía eso para que el lector, el internauta, tenga acceso. Y dije, ya, si no entiende el texto, entiende la foto o entra Ya. por el video.
poco facilitar esto, yo lo veía de ese modo, ¿no? Entonces, no estaba escuchando a Bowie, sino que era pues el recuerdo. Y claro, ese texto que tú recuerdas que es el como el que se abre sentencias, que es probablemente, es un recuerdo, curiosamente, ¿no? Tiene que ver con excavar, y ese excavar también, te podría decir la historia real, no sé si debe hacerlo, cuando era muy pequeño y coleccionaba pues baratijas, pues, ¿no? Baratijas, cosas inservibles, ¿no? Uno cuando es niño hace eso. Bueno, cuando es adulto también. Seguimos haciendo eso, ¿no? Pero imagíname a mí teniendo 7 años al frente del aeropuerto Jorge Chávez en Lima, volteando los botes de basura y recolectando las cajetillas de cigarrillos o las latas de gaseosas porque decía, este es un tesoro. O subiéndome los pampones, que eran los lugares donde no habitaba gente y a veces se caían los juguetes de niños que vivían en casas aledañas. Entonces, ese cuento, perdón, ese texto de Ashes to Ashes, curiosamente surge la foto, bueno, no está la foto ahí, luego de haber visitado a mi primer hijo. Entonces, era un momento que yo atravesaba particularmente muy sentimental, muy sentimental. Me parece bello, poético, cómo conectas el recuerdo justamente con Ashes to Ashes, porque tú lo dices, volver al origen. Y el recuerdo tal vez es la mejor forma de volver a esta idea primigenia de quiénes somos y cómo llegamos hasta acá. Ahora mencionaste la figura del Christopher Niño y sí, todos seguimos coleccionando. Ejemplo claro, ya se viene el Mundial y los que no tengan el álbum del Mundial, por favor. ¿Qué colecciona Christopher? Eh, Todo adulto. bueno, recuerdos. Tengo, no sé si, no voy a decir memoria fotográfico, pero recuerdos, frases que me han dicho. Pero si vamos a cuestiones físicas, tengo CDs todavía, tengo cassettes, vinilos, discos de vinilos, hasta antes de la pandemia compraba DVDs todavía originales, Blu-rays. Tengo Hot Wheels también, Hot Wheels. Los carritos. Sí, juguetes Star Wars. Tengo un Freddy Krueger, un Jason y un Joker también tengo. Pero claro, hay que decir basta, ¿no? Claro. Cuando alguien te dice, oye, o eres tú o son tus figuras, tienes que elegir. Con pena. Y es que al final de cuentas, cuando llega ese momento de la decisión de los juguetes o una persona, también nos lleva a una pregunta de literatura. ¿En qué momento Christopher dice, bueno, el texto está listo, queda así? Pues pensé que me ibas a preguntar algo distinto, pero ¿O está es la bien. intensidad? Es que necesito tu respuesta para darle pie a lo siguiente, pero ya que lo has puesto, es la intensidad, porque leyéndote, comparto la idea que tiene el mexicano Eduardo Ruiz Sosa, que los textos deben tener más que enganche, intensidad, porque eso muestra la profundidad que posee la literatura. Yo, el formato, mejor dicho, me eligió a mí, o mejor dicho, las circunstancias bajo las cuales yo he escrito sentencias, y te puedo decir, te puedes imaginar que hay miles de textos como esos, y no estoy exagerando. Fueron las circunstancias en las cuales yo me vi envuelto, y entonces creo que ahí la sensibilidad es clave. No hubo ningún filtro porque, digamos, yo vengo de comunicaciones, entonces llego a la literatura de contrabando. También llego a la filosofía de contrabando. Entonces estudié sociales, ¿no? Es más, ni siquiera sociales, sino comunicaciones, que es mucho más light, digamos, ¿no? Entonces, contrabandeando un poco eso y alejándome del periodismo, que bueno, sí, pues terminé por alejarme completamente, me sumergí en la literatura, pero no como lo haría tal vez un estudiante de literatura. Correcto. No, sino más bien como aficionado, la mirada borgiana si quieres, ¿no? Porque leía mucho a Borges, a Cortázar, Sábato, y sí, pues Borges siempre decía eso, ¿no? El libro, el Quijote, no hay que leerlo por obligación, tampoco la Divina Comedia, sino hay un momento que tú tienes que leer un libro y si no, lo sueltas. Entonces yo empecé a leer y básicamente ahí no paré. Entonces, para retomar tu pregunta, no hubo filtros, pero como el blog es público, había gente que me seguía.
claro. de otros países, México, España, y me decían, está muy lindo, aquello. A veces alguien que tomaba fotos y decía, ah, qué interesante, ¿no? Diríamos que eso fue el feedback, ¿no? Pero honestamente, que me dijeran eso cambia, eso no, no. Ahora, sí era cuidadoso antes de subirlo, lo guardaba como un borrador, cambiaba sintaxis, palabras, ¿no? Entonces, un poco adelantando a tu posible pregunta, hallé que me sentía muy cómodo en ese formato breve. Ok. Es un poco eso es lo que me sucedió. Me encanta lo que dices adelantándote a mi pregunta, porque más o menos es un juego de ajedrez, Mm. prever lo que puede suceder más adelante. Y esto me lleva a preguntarte sobre cuál fue el libro que lo encontraste y con la misma intensidad te capturó y no lo soltaste. Bueno, hay varios, ¿no? Hay El que se varios. te venga del recuerdo. Pero el primero que marcó, si quieres, esta bulimia electoral, fue A Sangre Fría de Truman Capote. Y te cuento, la profesora me dijo, chicos, lean, y ella nos leyó una parte de música para camaleones, porque íbamos a periodismo. Yo fui a la biblioteca, volví y dije, Gloria, no encontré encontré A Sangre Fría. Ah, bueno, genial, me dijo, léelo. Y fue apabullante para mí, pues, ¿no? Y a partir de ahí ya nadie me detuvo. En tanto bulimia electoral, ¿no? Sí, nadie me detuvo y encontré en la literatura, en la lectura de libros, sosiego, tranquilidad, que el mundo no me otorgaba, ¿no? Y luego ya el cine complementó eso. Ahora pasémonos al registro cinematográfico. Así como encontraste a Sangre Fría en el cine, ¿qué película te captura? Lo que sucede es que como alumno de comunicaciones, donde estudió Angie también, la Universidad de Lima potencia mucho el cine, digamos, que no está, el cine contracorriente, si quieres, ¿no? No el cine comercial, ¿no? Y eso es Correcto. bueno para como comunicador, ¿no? Entonces inauguran La Ventana Indiscreta, que es un cine. Tener un cine en una facultad de comunicación es un privilegio. Entonces me escondí ahí y veía dos películas diarias al tiro. Películas que han marcado, siempre lo he mencionado incluso en clase, porque fíjate, estamos volviendo al tema de la niñez nuevamente, ¿no? Que va y viene. Correcto. Con mi hermano mayor, que él ya va a cumplir 51 este año, el otro año, eh, Angel Heart, que lo que tradujeron como Corazón Satánico. Satánico. Robert, Robert De Niro interpreta al diablo. Mickey Rourke es una película, pues, de Alan Parker, el director de The Wall, también de Pink Floyd. Es una película monstruosa, pero cuando tú tienes 8 o 10 años y ves eso, dices, esto es raro, ¿no? Te Esto es deja raro. choqueado. Sí, pues, y obviamente no la encuentras en una programación estándar, ¿no? Entonces, fíjate, porque presumía que me ibas a preguntar algo así. De repente, mi primer acercamiento fue hacia el audiovisual, porque yo empecé a leer libros tarde, digamos, ¿no? Pero eso fue sumándose a este capital, si quieres, cultural, digamos. Correcto. Sí, entonces yo diría que esa me movió, fue una sacudida. Hasta el día de hoy veo escenas, etcétera, ¿no? Sí, en efecto. Y es que con estos dos registros, el cinematográfico y el literario, uno empieza a entender la composición de sentencias personales. Está conformado por tres partes. Mm, Eh, y uno que me llamó mucho la atención es tecnología y cuerpo, ujú. porque al parecer, o al menos es la interpretación que le doy, la literatura o la escritura para ti es parte orgánica del cuerpo, es una parte más, borgianamente hablando. Te digo algo, ¿ah? Y tal vez va a ser una desilusión para ti o para la gente que me lee. No hay Eh, problema. es arbitraria. Es arbitrario, quiero decir, lo que viene. Mejor dicho, el libro estaba compuesto, simplemente son textos, y los chicos, Angie y Gabriel, me sugieren dividirlo en tres partes. Entonces,
intenté acomodar los textos dentro de las 3 secciones, que sí fueron idea mía, de los nombres: tecnologías, cuerpo, recuerdos, invención, bueno, y algo más, no recuerdo. Pero la idea clara era jugar tecnologías, cuerpo, recuerdos, invención, pero no necesariamente cada texto entra dentro de esa categoría. Eso es lo que trato de decir. Ok, va. Pero el juego. Es que ese juego que estás proponiendo es también cinematográfico. Sí, Hablemos de Metrópolis, sí, hablemos del Hombre Bicentenario, de Matrix. sí. Entonces es o de todo esto cyberpunk, esta onda cyberpunk, Ghost in the Shield, Mm, Akira. ujú. Entonces es volver una extensión más. Y la literatura, al menos en el fragmento, en sentencias personales, está ahí. Es como volver a ver un fragmento tuyo y es verte de manera prismática en diferentes lentes. Sí, a ver, en la línea de lo que tú dices, realmente yo sí confío en que, a lo Cronenberg si quieres, ¿no? O sea, escribir es dejar que la pluma se inserte dentro de ti. Entonces tú ya dejas de ser una mano, si es una prótesis, ya porque es parte, entonces fusionas, ¿no? Y claro, tú también creas una hendidura en el bolígrafo y te introduces en él. Es eso. O como decía Nietzsche, ¿no? Hay que escribir con sangre, que es, Yo, y bueno, yo, estaba, yo estaba pensando en una carta que Thomas Wolfe le escribe a Fitzgerald y le dice el valor de escribir algo que esté netamente vivo y te sepas vivo. esos textos, pues, que son inmortales, que tú dices, realmente, pues, en fin, te arrancan una lágrima. Sí, te arrancan un suspiro, te arrancan una lágrima. Y por ejemplo, un texto que sí me dejó un sinsabor de vaivén y al mismo tiempo jugó conmigo con las olas fue Coral, que está en la página Coral. no, perdón, Coral es 16, página Ujú. 16, porque me, me pareció, aparte de ser un aforismo, también es un juego tipo haiku, Sí. y al mismo tiempo te mueve en la ola. No sé si fue porque estaba leyendo un cuento de Julio Ramón Ribeiro, que es uno de mis escritores peruanos favoritos, que cuenta la historia del padre que limpia la playa con los Ujú. hijos. Entonces era como, no sé si hubo correlación. Además, esto es lo bello de la literatura, puedes conectar en cualquier momento con otras obras Sí. y te encuentras con un coral narrativo ahí al fondo. Te digo la verdad, ese texto inicialmente lo escribí en inglés, tal cual, solamente que en inglés. Eh, y fue por alguien, una extranjera que ya no veo, y siempre le gustaba el coral y jugaban con esa idea, ¿no? El mar y la arena. En fin, entonces la idea era intentar transmitir eso. Me da gusto que lo menciones, no porque necesariamente considere que sea importante el texto, sino porque no me lo habían dicho hasta ahora y yo temía que perdiera su fuerza tal vez al traducirlo al español, ¿no? Pero veo que no. No, no, no lo ha perdido, al contrario, tiene diferentes matices y eso también muestra la intensidad nuevamente. Creo que ese es el hilo conductor de esta charla. Ahora que lo mencionas, claro, es que yo, bueno, a ver, soy muy visual, entonces va así el texto, ¿no? Sí, es como ese juego de olas que tú mismo bien lo has señalado. Inconscientemente brota. Yo no sé de técnicas, no he estudiado literatura, soy un aprendiz, entonces, pero saltos, ¿no? O idas y venidas. Eso sí estaba, pero de manera inconsciente, no como técnica literaria. Eh, entonces sí, pero estaba dedicado por esta muchacha, ¿no? Pensando en ella. Y ahora que hablamos de pensamientos, considero que tu obra también tiene varios momentos. Lo ficcional, que también es el recuerdo en sí es una ficción y cada vez que se escribe uno sale beneficiado porque reinventa el recuerdo. Me hizo recordar a Víctor Hugo Vizcarra, borracho estaba, pero me acuerdo. Y otra parte es lo vivencial, ya lo tocamos con el tema del autobús, que lo pasabas viendo. Sí. ¿En qué momento, Christopher, dices tú, voy a narrar esto y empieza a surgir la ficción?
porque hay diferentes momentos en los que uno dice, esto le pasó, y esto ya es inventado. Bueno, me ha pasado que me han dicho, a propósito de tu pregunta, yo imagino que estos textos tú has estado sentado viendo lo que has escrito. Entonces, con desilusión, la entrevistadora tuvo que escuchar la verdad y dije, no, no ha sido así necesariamente. Entonces, no, pues, porque imagínate, todo no podría ser, pero claro, lo imaginó así ella, pues. Por supuesto. Yo no encuentro diferencia entre la ficción y lo real. Y lo digo como lo dijo Cortázar en algún momento en una entrevista con Joaquín Soler, ¿no? Yo me sorprendo cada día de lo que veo. A ¿No has veces... perdido la capacidad de asombro? Mmm, ¿O ¿Cómo? no has perdido la capacidad de asombro o has reencontrado o te maravillas con ciertas cosas más todos los Es días? decir, siempre estoy, y ese es el dilema del comunicador, y además complementalo con filosofía, etcétera, y sensibilidad, es el dilema el que vivimos constantemente. Constantemente estamos reinterpretando todos los datos del mundo. Entonces, una mesa no es una mesa, hacia los Funes, ¿no? Entonces, Sí, un bus no es un bus, una mujer no es una mujer, un lunar no es un lunar, un caracol no es un caracol. Es así, aunque suene romántico, pero de hecho, Jorge Eslava, quien es el que hace una contratapa bellísima, y es mi amigo, y amigo de Angie, y maestro de todos, él me dijo en su correo, luego de leer el borrador, me dice, tu texto ha llamado mi atención, porque está ajeno a las modas literarias. No buscas, no tienes pretensiones, sería un bonito breviario, me dice. Hay que agregar unas viñetas. En realidad, correcto. lo vio. Y aquí empezamos con las referencias literarias, ya saben nuestros amigos que nos ven y nos escuchan que en el Galpón no solo hablamos de la obra que sí, hoy es Christopher Rojas nuestro invitado, sino también todas las posibles referencias que encontramos dentro de esas obras. Una de ellas era el brevario de Juan José Arriola, les recomendamos, y el texto que escribe Jorge Eslava hace mención a la cabeza de un alfiler. Les Sí. recomendamos el cuento bellísimo de Arriola, El guardagujas. Tu obra, aunque no lo parezca, me obligó a leer otras obras que son bellamente poderosas y poéticas y literarias. Y aquí una pregunta, saltándonos el orden que tenía de ellas, es, ¿cuál es tu relación con la poesía? Porque aunque no lo parezca, ejemplo claro, cuando leí Coral dije, esto es un haiku, no es un aforismo, es un haiku. Sí, yo no soy lector de novelas, o lo he sido por cosas sueltas he leído, ¿no? Cuentos y poesía. Bueno, poesía, bueno, no voy a referirme a la poesía peruana en todo caso, pero quizá, porque claro, bueno, Martín Adán, obviamente, Vallejo, Eguren, pero extranjera, Borges, Pizarnik, Rimbaud, Baudelaire, pero cosas dispersas también, Claro, Bukowski, claro, cosas, Jack Kerouac, los haikus, él tiene un libro de haikus muy interesante, Jack Kerouac, que está en bilingüe, edición bilingüe lo tengo yo. Tengo poesía coreana, china, antologías, de autores que yo no conozco, o rusos. Tengo cosas así, digamos, cosas extrañas, que me encantan, digamos. Tengo, por ejemplo, los poemas de Klimt, del pintor. qué Son una, locura. son una belleza. Son 5 líneas donde el pintor se despacha. Entonces tú dices, ¿qué pasó? Entonces te dice el tipo de artista, ¿no? El tipo de artista. Entonces, yo creo que esas pequeñas cuestiones que pueden ser del azar, porque cómo me crucé con ese libro y inmediatamente lo compré, es lo que me llama mucho la atención, ¿no? Entonces, me golpea, bueno, sí, la poesía en ese sentido, ¿no? Es una resaca que produce en mí, o sea, de frente a la resaca ya. La resaca, también lo he resaqueado. Entonces, ves eso, ¿no? Hay variedad, digamos, ¿no? Hay variedad, sí, en lo que poesía se refiere. Con esto que me acabas de decir, me doy cuenta
el aire que tenía, por ejemplo, otro de tus escritos que me gustó muchísimo, que está dentro de tu libro, que es Academicistas. Ajá. Esta forma irónica y bellísima de darle duro a la academia que trata de teorizarlo todo y siempre encasillarlo dentro de una teoría, en vez de dejarlo que fluya y que sea el encuentro sinérgico lo que posibilite ese diálogo. Ahora ya tengo el panorama un poco más claro en cuanto cuando leí ese fragmento con tu respuesta anterior. Era profesor y bueno, era profesor de inglés en un centro de idiomas. Entonces, tal cual. El director, es que es curioso, ¿no? Porque el director consideraba que se asumía que la institución era de izquierda, pero no lo practicaban. En fin, suele pasar. Y entonces lo que narro ahí es, como se dice ahora, lit, como dicen los chiquillos, ¿no? Literal. Tuve una conversación con él, un poco él me llamaba la atención, porque yo no podía decir eso, porque era una ofensa para mis colegas, decir que yo los invito a pensar. Era una forma de decirle que los otros, es decir, mis colegas no eran capaces. O sea, me culpaban por llevar un libro bajo el brazo cada vez que entraba a la institución. En fin, es una lástima, pues, ¿no? Y ese es otro eco literario. Bueno, en Academicistas encontré dos ecos literarios. Uno es, otra vez, volviendo a Ribeiro, el profesor suplente, porque yo te veía como el profesor suplente de, ¿iré a dar las clases o no? ¿Me preparo o no me preparo? Luego del conflicto con el director. Y luego está Stanislav Lem en Solaris, el fragmento en la que tratan de darle nombre al planeta. Y era, ¿cómo serán esas reuniones entre profesores? Con Christopher ahí con ganas de salir corriendo o botándose por la ventana. Entonces, ficcionalizaba, mira tú, gracias a esta sentencia personal tuya. Digamos, tampoco estudié educación, pero lo mismo que yo sigo defendiendo hasta ahora, tú no estudias arte para ser pintor, no estudias literatura necesariamente para ser escritor, ¿no? Entonces, los más grandes maestros de la música, del cine, del arte, no han estudiado necesariamente a lo que se dedican, ¿no? Entonces, eh, sí me sentía casi un Gregorio Samsa, pues, ¿no? Un Gregorio Samsa que era un subversivo, pues, ¿no? Pero siempre he apostado por eso, porque había retroalimentación positiva por parte de algunos alumnos y me pasaba bueno, luego pasé a otro instituto donde me decían una persona mayor, pues, ¿no? Yo tenía, pues, que 28, 30, la persona tenía más 55, 60, me decía, tú no eres profesor de inglés, o tú no solo eres profesor de inglés, ¿no? Yo lo hacía así simplemente. Bueno, entonces, creo que yo estaba en una etapa de autodescubrimiento y defendía férreamente lo que yo hacía. Era obstinado en ese sentido, pero ese puede ser el lado bueno de ser obstinado, ¿no? Ahora ya tengo cuántos años enseñando, ya no enseño inglés, pero ya empiezas a identificar que lo que tú dices tiene un efecto en los alumnos. Claro, Y eso falta en la docencia, la sensibilidad. volver a pulirla. Antes de proseguir, mandamos saludos a Susana Patricia Coronel, saludos desde Catamarca, Argentina. Muchas gracias. Gracias, Susana, por acompañarnos. Un abrazo desde acá de Ecuador. Supongo que es alumna tuya, porque comentó a la página del Galpón diciendo saludos, Es una profesor. amiga de TikTok, que curiosamente, sí, sí, bueno, ahora soy en TikTok, ya te imaginarás, intento ahí batallar, ¿no? Una nueva extensión del cuerpo, el TikTok. Claro, una versión posmoderna, pues, de Samsa, ¿no? De Cronenberg. Entonces, ahí estoy yo. Pero bueno, algo, por ahí salen frases, ¿no? Pero igual yo sigo en lo mío, digamos, también, ¿no? Paralelamente. Tú acabas de mencionar que sigues en lo tuyo. ¿Qué se viene más adelante? ¿Sigues escribiendo? ¿Viene algo nuevo? Ya del tipo de sentencias, en realidad tengo ya un libro de poesía escrito, ya que lo he escrito en toda la pandemia, que incluso ya va más en la onda haiku. O en la onda sí, pues, en la onda haiku si quieres, 3 líneas, Contemplativo al 100%. sí. Bueno, es que eso Eh, me remite a una frase que vi en un meme de Flash. Es,
Flash un día entró a la biblioteca y desde entonces dejó de correr. Ujú, Y leyéndote se sentía ese paso lento pero seguro, como siguiendo a Thoreau por el bosque, mientras ujú. escribía Wallen, por ejemplo. Y uno entiende que es una parte de desobediencia civil el caminar, el contemplar también. Puede ser el peso de los años ya en Posadas, porque siento que estoy en una etapa donde ya debo producir conocimiento. Bueno, tú sabes que soy profesor, entonces ya está bien leer, pero ya hay que producir. Entonces, en ese sentido, Sentencias me ha dado la seguridad, sin yo proponérmelo, tal vez de orientarme ya hacia una vertiente de la poesía, ¿no? Eh, y sí, claro, me encantaría pues publicarlo. Y eso me lleva a la otra parte de tu libro, sensibilidad y juicio. Eso Mm, es muy filosófico, porque sí. si recordamos, Immanuel Kant se mandó una crítica contra la estética. Ujú. Y era jugar, haciéndole ese juego a esos fragmentos que están en esta parte. El día lunes, justo en la universidad, estamos viendo Kant y le dije a los chicos, son chicos de segundo semestre, ¿no? De primer año. Se enseñó filosofía secas. Le dije, ¿saben qué? Bueno, paramos la parte de Kant, eso es un paréntesis, esta es mi opinión, ojo. Porque Kant, tú sabes que habla de la razón y, La digamos, la estructura emoción, todo, ¿no? lo pasional, pues, ¿no? Ya. Freud, ¿no? Está Freud, la pulsión. Entonces yo le dije, yo creo que debemos empezar a sentir con la cabeza y a pensar con el corazón. Silencio en la clase. ¿Cómo, profe? Dijo un alumno. ¿Podría repetir? Y la repetí. Hay que sentir con la cabeza, empezar a sentir con la cabeza y pensar con el corazón. Y simplemente les dije, tal vez más adelante pueda tener sentido lo que les estoy diciendo. Y ahí lo dejé. Es que, sí, Al igual que en el caso de la ficción y lo real, confío o desconfío de las separaciones o de los diques, si quieres. Más bien confío en entrar a salir, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Tú ves porque todo se va conjugando, todo fluye, etcétera. Pero claro, hay ideas que pueden ser firmes, que no son negociables. claro, sí. Yo creo que sí, o sea, cada uno intenta imponer su opinión, ¿no? Una conversación. Mm, pero creo que ahí está, a lo Bauman, esta liquidez en las cuestiones sólidas. No, pero lo líquido cada vez toma más fuerza, como el mismo agua, ¿no? Parecería que no hace daño, pero de repente es un torrente y puede partir hasta las piedras. Y eso me lleva a otro texto que me gustó, Adagio. Mm, El filósofo tiene que dar cuenta de lo que resulta extraño a los ojos de los demás. Y mira tú, acabas de darme la anécdota de lunes. ¿sí? Porque suele pasar, y eso se conecta con academicistas, se conecta con la idea de que el primer error del profesor es creerse que es profesor. Y que todo lo que dice va a llegar claramente al alumno. Claro, Craso error. Y el problema del filósofo es creerse filósofo, pues, que sabe todo, tiene las grandes respuestas, las grandes preguntas, Platón, Sócrates, etc. No es así, pues. Si te la crees, pierdes. Tú eres un alumno más. Y si partes de ahí, sobre todo en el mundo actual, cuando hay tantos distractores, empiezas a comprender, a acercarte a los alumnos que manejan otro lenguaje, comentar los memes que ellos ven, los TikToks, los Reels, creo que están compartiendo el mismo lenguaje. Y ya tienes una ventaja, o cierta ventaja. las redes sociales se han vuelto nuevas plataformas, pero seguimos empleando el mismo lenguaje, incluso las Sí, mismas intenciones, debido a que el lenguaje es una estructura que, si queramos o no, nos normaliza. sí. Es por eso que aparece la literatura y retoma un poco lo que René Magritte en su obra Gigche Pipé, es esta una pipa, Ujú. nos plantea cuando nos hace ese juego pictórico, ¿no? O sea, Así ¿es es. esto en verdad una pipa o es esto lo que realmente el maestro quiere decir? Y aquí se rompería el adagio o la sentencia del Master Dichi. Sí, así es. Me sorprende que me digas esa frase de René Magritte,
el estudio de Foucault, pues es ceci n'est pas un pipe, ¿no? Esto no es una pipa. Entonces, si eso es una pipa, ¿qué cosa es? Pues, ¿no? Es Claro, decir, lo que se supone que es, no es. Lo no que te es. habían dicho, no es. Y es Porque exactamente podríamos eso. analizarle desde el cuadro, ¿no? O sea, sí, Ah, sí. representa una pipa gráficamente, pero no funciona como una pipa. Mejor dicho, te habla de la convención arbitraria del Correcto. lenguaje. Cómo el Funes. lenguaje configura el entorno de total. O sea, la Y mesa ese, no es mesa porque se llame mesa, pues. y esa es una idea que Branislav Voloshinov, en la herramienta del lenguaje social, nos plantea de, o sea, como socialmente, el lenguaje es lo que nosotros acordamos que es. El lenguaje no es lo que la palabra dice que es. Es un juego semántico ahí. Saussure en este momento se está levantando de su tumba, así que bacán, estamos invocando a los muertos con esto. Claro, el lenguaje sería, y ya como cuerpo viviente, volvemos al tema del cuerpo, sería lo que tú interpretas o lo que tú quieres que sea. Correcto. Y es que además el cuerpo construye sus propios lenguajes, ejemplo claro en la fotografía, en la danza, en la arquitectura, en la pintura. Vayan a ver los retratos de todos los pintores que les gusten y van a darse cuenta que ahí hay un lenguaje explícito, 100%. Así es, así es. Cuando uno ve las meninas de Velázquez, estás viendo el selfie, es decir, el selfie de la muchacha que no sé, y al fondo ven un objeto raro, qué sé yo, cónico, y entonces alguien coloca un círculo y dicen, miren eso, y todo el mundo se ríe. Claro, porque No, ves lo que no debes ver, digamos, aparece, ¿no? no, es que cuando tú acabas de poner el ejemplo de las meninas de Velázquez, que es una obra cargada de un simbolismo peculiar Sí, y aparte de la construcción mítica que se le ha dado a las meninas, claro. pero vayan a verla en serio. En composición áurea está la mano del hombre que está abriendo la puerta, no se sabe si se entra o si se sale. Está el mismo autorretrato de Velázquez, que unos dicen que podría ser la firma de él, ya que no está firmada. Está el espejo de los reyes. Entonces es como volverse a sentar en la ventana de un bus cerca y ver todo lo que está sucediendo mientras el bus va avanzando. Considero que el tráfico de Lima es semejante al tráfico de Quito. Cambiamos por la extensión de las ciudades, obviamente, pero funciona. Sí, fíjate cómo todo va coagulando, ¿no? Y mi propuesta es, y lo dice Jorge, ¿no? Tiene un ojo muy agudo, él, muy infantil, ¿no? Para Nietzsche el niño es lo más alto, ojo. Sí. Y mucha sensibilidad tiene Jorge además. Yo contemplo. Y cuando contemplo, no sé si es igual en Quito, me templo. Es decir, templarse aquí es enamorarse. Yo contemplo y al contemplar me enamoro. O como diría Héctor Lavoe en un documental, cuando está mal él ya, y él le dice a la muchacha, no te miro porque me enamoro. Es la sensibilidad del poeta callejero. No te miro porque me enamoro. Es decir, te miro y sé que me voy a enamorar. Entonces, un poco Sentencias es el resultado de contemplar, de ver reflejos, de ver de ti mismo en la ciudad, ¿no? Yo creo que es eso. Con esto de ver reflejos en la ciudad, otra referencia literaria que encontré es Italo Calvino, Las ciudades invisibles. Uy, Y me encantó eso. Fue como, no sé en qué momento Christopher se desdobla y pasa a ser Marco Polo o pasa a ser el emperador. Y es un diálogo consigo mismo construyendo un imaginario. yo había leído El varón rampante y confieso que leí luego Las ciudades invisibles, pero lo he leído obviamente antes de publicar Sentencias. Pero ahí está, pues, ¿no? Y claro, ese libro que iba a mencionar a propósito de mis libros favoritos, ¿no? Pero como lo leí con posterioridad, cierta posterioridad, no lo mencioné. No, es bellísimo. Calvino realmente, no sé, no sé cómo clasificarlo, simplemente. Te enamora. Dejémoslo así. Lo leemos y enamora. Sí, además, pues, aquellos que tienen cierta sensibilidad hacia lo femenino, por ejemplo, que tienen cierta sensibilidad, creo yo, se enamorarían también de las ciudades invisibles. Bueno, y es que realmente en sentencias personales encontramos una Lima imaginaria o invisible vista desde tu óptica.
Claro, podríamos decir que lo que ven ahí es un ensueño, como yo prefiero llamar una ensoñación, un entre, ¿no? Entre la vigilia y el sueño. Y el sueño. Primero sueño. Y los sueños, sueños son. Sí, de pronto la gente está durmiendo y jateando en el bus y va, uy, ¿dónde estoy? ¿Ves tu cara ahí? Está Claro. O, aterrizando. o el superpoder de despertarse justo en la parada, ¿no? Sí, uy, uy. O el lunes que iba a la universidad, una chica se quedó dormida así. Yo decía, pobrecita, me dio pena. Y yo me había quedado dormido también. Y no quise despertarla. Bueno, no quise ser descortés. Pero de un momento ella solita se levantó, se sintió, obviamente, se palteó, pues, ¿no? Se sintió rara, ¿no? Y ya se alejó un poquito. Y bueno, se despertó, pues, tranquilo. Pero compartieron ese momento de sueño, ¿no? Y vamos, sucede mucho. Y Ahora que lo cuenta dices, historia. lo estoy racionalizando. Sí, pues hemos compartido en algún momento, nuestros sueños se entretejieron. Claro, o sea, con esto vamos a la referencia de Netflix. Si alguien de Netflix ve esta entrevista, por favor, patrocínenos, queremos comer carne en Navidad, porque la literatura a veces no da para tanto, pero por favor, patrocínenos, vayan a ver Sandman. Ahí hay un capítulo en donde van saltando de sueño en sueño. Y si no quieren ver Sandman, tranquilos, para todos tenemos. Vayan a ver el capítulo de Bob Esponja donde se meten los sueños, por favor. ¿Para Es qué? que, te digo, todo es, o sea, tú puedes analizar todo, o sea, no se soporta, pero a veces volvemos con el tema de los profesores o los dogmas, ¿no? Bob Esponja, un show más. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Velo, pues. Véalo, disfrútalo. Si no te gusta, está bien. Hay otros registros que puedes disfrutarlos y que tocan Yo los me mismos. divierto con eso. Últimas caricaturas que viste ahora que tocamos este tema. ¿Te refieres a dibujos animados Dibujos o animados. Anime, dibujos animados. anime, dibujos animados? Lo que pasa es que últimamente ni películas veo casi un mes y a mí me parece sorprendente eso. Ok, ¿Qué- Pero es por estar atareado. claro. Por estar atareado. Sí, ¿qué estoy viendo? A ver, visualmente. No, la última película que ha sido la de Cronenberg, que es Crimes of the Future, de este año que ha salido. Pero dibujos animados. Pero sin embargo, sí he estado viendo cómics, digamos, pero los clásicos, digamos, y recordaba, qué curiosa, recordaba eso porque pensé que tú me ibas a preguntar. Empecé como lector yo de cómics, de historietas, que eran antiguas, porque eran para jóvenes o adolescentes o niños de la edad de mi padre, digamos, ¿no? O sea, eso quiere decir que yo leí cuestiones que ya eran para adultos. Ok. Entonces, eso fue mi inicio, ¿no? Pero últimamente encontré un cómic, justo iba a hacer un TikTok, y empecé a pensar en las viñetas un poco, todo lo que te comunica, ¿no? Sí, 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 porque ahora que tocas el tema de los cómics y todo lo que te comunica, me remite a esta famosa portada de Flash de Necesito tu ayuda. Si vas a leer, estás dispuesto a creerme, ¿no? Que es invitar a penetrar en la ficción. Sí, pues. Claro, entonces, yo lo que menciono, fíjate, lo que yo menciono en mi tesis de maestría, creo que es, menciono que, por un lado, no quiero alejarme del tema, es la gente paga para asustarse, ¿no? O sea, Sí, o sea, no es raro que las películas de terror, el género de terror sea ahora tan popular, ¿no? Bueno, eso ya lo ha dicho Freud en Más allá del principio del placer. Pero lo otro está en que tú ya no vas para que te sorprendas, porque has visto tanto y realmente no se sorprende ver una cabeza volando. Pero tal vez la gente va al cine ahora simplemente porque tampoco cree en lo que ve, en lo que ujú. es supuestamente el mundo real. Ojo. Entonces, Qué buena no disyuntiva. vas. Claro, yo creo que va por ahí también, hay que verlo, ¿no? El cine te otorga otros ángulos. Claro. No, no, no. Acabas de tocar un tema interesante. Se estrenó Halloween Ends. Sí, Los amantes de Michael Myers lo sabrán mejor que yo. Esa saga le han reiniciado un montón de veces y seguimos creyendo en Myers. por supuesto. Entonces, es que es un villano clásico, es el que me falta, además en muñecos. Es un villano infaltable. Un Jason Borges, Freddy Krueger.
Y Michael Myers Tinted. no pueden faltar en tu colección, ni tampoco en tu educación fílmica, si quieres, ni en la historia del terror, bueno, del horror en todo caso, pues. No, no, pues, está ahí. El que no lo veas, el que escuche su respiración, la subjetiva, o sea, él es, más allá de que sea bueno o mala, es un tema aparte. Es un tema aparte, ¿no? Eso es un tema aparte. Claro, pero te pone en la perspectiva de él, ¿no? Algunos, yo tenía un amigo que decía, yo sí quisiera escucharlo hablar. Y si recuerdo todo lo que pasaba en Halloween, no he escuchado en la vida hablar a Michael Myers. Stan Lee, en una entrevista, él comenta, ¿no? Cuando apareció el cómic, perdón, cuando llevaron Hulk a la pantalla chica, le preguntaron, ¿qué te parece? ¿No? Porque en Hulk, en las historietas, hace gruñidos, qué sé yo, Claro, guturales. Pero dijo, no, no, no es así. Entonces, efectivamente, se quedó así simplemente. Es simplemente con alguien que se enfurece, ¿no? Y quedó así en la serie clásica, pues, ¿no? Bill Bixby y Lou Ferrigno, ¿no? Como Hulk, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué debe hacer sonidos? Al contrario, lo haría ver ridículo, responde Stan Lee. Entonces claro, quedó. es que ya solo la presencia ya te impone y ya te da un lenguaje. Y por eso en el teatro y en la dramaturgia está la kinésica y la proxémica, ¿no? Ahí Sí, hay que irlo desentrañando. Y en Michael Myers el misterio está también en el silencio. Algo que tu obra, en Sentencias Personales, también juega, porque son textos tan breves que uno dice, bueno, después de esto queda el silencio, y yo puedo hacerle el juego a Gonzalo Rojas de ha llegado su majestad del silencio. Y es otro golpazo. eh, cuando me han preguntado, y te lo digo en serio, yo luego me he puesto a pensar en eso, sobre sentencias, yo he respondido lo siguiente, que dejo espacios. Y entonces, claro, es que eso tiene el aforismo o lo aforístico, que te da Correcto. pie a múltiples interpretaciones, a diferencia de aquello que está claramente dirigido. Una interpretación ya, te lo aprendiste, ya es para el examen, marca la A. Entonces, esa mirada, ahí está Nietzsche, está Kafka, etcétera, te ofrece todo un panorama que, claro, al lector lo confronta porque no te da una salida, sino te da múltiples salidas. Posibilidades. Exacto, un laberinto. Te ofrece un laberinto en la palma de la mano que tal vez, que curiosamente ahora que estamos en lo breve, bueno, sí, se recupera un poco en TikTok, aunque a veces se banaliza, pero tú ves, ¿ah? En sugerencias me arroja pues videos donde reflexionan, ¿no? Sobre las experiencias. Sí, hay eso realmente. Entonces, claro, hay que ver el lenguaje para que el mensaje llegue directo, digamos, ¿no? Al hueso, ¿no? Pero ya cada uno puede ver si es que está dispuesto a hacer eso o no, ¿no? Sí. Me parece maravilloso. Y aunque no lo parezca, aunque pareciera que esta plática ha sido breve, como los textos de Christopher, estamos entrando a la recta final de nuestro episodio. El tiempo es nuestro mayor enemigo. Es la frase que siempre les digo cuando estamos por terminar. Durante estos 6 años el galpón siempre trata de ganarle al tiempo, pero solo tenemos una hora. Y aunque no lo parezca, estamos entrando ya a esa recta final. Christopher, ahora tienes un texto listo de poesía listo para publicar. Ojalá, esperemos, Colmillo Blanco se anime a publicarte. O si no, una editorial desde aquí, les invitamos, por favor, publiquen a Christopher Rojas. Y también, de paso, los invitamos a leerlo. En TikTok, ¿cómo se te puede encontrar? El profe Cristo. Fíjate que era Cristo Andy y la gente me veía y dice, este es el Belcebú, el hombre de arena, Michael Myers. Pero lo dejó un tiempo y después una chica me dijo, profe, ¿por qué no el profe Cristo? El profe Cristo, ¿no? Ya, y quedó el profe Cristo sin H, ¿no? C-R-I-S, Claro. el profe Cristo. Sí, estoy ahí, tengo 2 canales en YouTube, bueno, Christopher Rojas y el otro es Christopher Rojas también, el sentenciado. Esto... Cristo, No, vamos a seguirte ahora en el profe Cristo, porque siguiendo la cultura latinoamericana que nos criamos viendo televisión, hiciste recordar a XH Derbez, el profe Tizo. Entonces vamos a ver cómo dialogan estas nuevas tecnologías a través de la
laxitud de tu escritura. Me ha gustado esta plática que hemos compartido. Ha sido un placer. Y te digo, me he sentido muy cómodo, muy complacido y tengo que decirlo, la mejor entrevista que me han hecho hasta ahora. Gracias por ello, gracias por ello. Aquí compartimos los apuntes que siempre sacamos de esta última parte. Acá están la mayoría de apuntes que sacamos de tu obra, porque en verdad está para chuparse los dedos. Vayan a leer a Christopher Rojas. ¿Dónde podemos conseguir tus libros, aparte de escribirle a Colmillo Blanco? Bueno, directamente a mí. Por TikTok pueden coordinar. A mí me encantaría ir a Ecuador un día, ¿por qué no a Quito, no? Qué sé yo. Pero sí, si me siguen en TikTok, inmediatamente pues pueden dejar un comentario y coordinamos, ¿no? Si están en Lima, yo mismo hago el delivery y hago además, una dedicatoria personalizada. No es con cariño para Pepito. No, no digo eso. Muy bien, tenemos que recibir una sentencia más les regalo. Y así el libro sigue creciendo. Y ellos mismos se sentencian también y se prolongan, ¿no? Me ha parecido maravilloso. Christopher, te agradecemos muchísimo. Gracias